¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Shell Argentina auspicia este programa. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memoria. Hoy nos acompaña un escritor, guionista y cineasta español. Comenzó a escribir su primera novela a los 14 años y guiones a los 17. Estudió filosofía e historia en España y cinematografía en los Estados Unidos. Rodó su primer cortometraje, Requiem, en 1995. Y en si os habéis informado. Y en 2012 dirigió el largometraje Las Normas. En 2021 su novela La cocinera de Castamar fue adaptada a la televisión. Entre sus libros se destacan Goblins, Vampiros, Los Caballeros Medievales, Samurái y otros guerreros, El Gran Libro de los Trolls, Monstruos y Seres Fantásticos, Magos y Brujas, Dragones y otras bestias, La Casa de Muñecas de Marmadú, Cuentos para niños, Cuentos para niñas, Samuráis, La cocinera de Castamar, Los diarios de Castamar y Los 10 escalones, su más reciente obra. Hoy nos tomamos un café con Fernando Muñiz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, el privilegio es mío, como siempre. Gracias, Fernando. Hay un gran paralelismo entre tus, podríamos llamarlas, 2 novelas de adultos, aunque no te gusta dividir tanto los géneros, pero bueno, son sí, no, son de adultos. Son las 2 novelas de adultos, especialmente entre algunos personajes y cierta temática, ¿sí? Yo por lo menos al leerlo encontré un paralelo entre Diego y Álvar, ¿sí? 2 personajes que sufren una frustración de amor, uno por pérdida y otro por un engaño, entre Isabel y Úrsula, 2 mujeres subjugadas por sus maridos y que padecen violencia, entre Enrique y Sancho, 2 personajes despiadados de una forma u otra, y también entre Alnázar y Gabriel, 2 personajes marginales en una sociedad que los excluye totalmente. ¿Lo pensaste de esa forma, bueno, los paralelos en sus características? Estos binomios de los que hablas, Hernán, te diré que, bueno, en cierta forma supongo que tienen que ver con la forma en la que yo escribo. No es que ellos estén pensados en ese sentido, pero bueno, es una buena forma de ver cómo están comunicadas ambas novelas, ¿no? Yo creo que ahí ha sido un lector perspicaz, ¿no? Porque al final hay ciertos paralelismos tal como se has nombrado, ¿no? El de Alnásser, por ejemplo, que no deja de ser el protector de Isabel, que a su vez, si lo pasas a Gabriel, pues es el protector de Don Diego, ¿no? O sea, en esto hay bastantes diferencias, por ejemplo, del Gabriel de la serie al Gabriel, digamos, del libro. Hay tanto el personaje, yo diría, como la formación, no solo físicamente, me refiero internamente también, yo creo que se mueve por otros parámetros, ¿no? O sea, Don Gabriel y lo que te decía, Alnásser
tienen ese parámetro conjunto, el sentido de la protección, ¿no? O sea, que hacia sus seres queridos. Y no dejan de ser, como tú muy bien dices, dos personajes marginales dentro de un mundo al que no les corresponde estar, ¿no? O sea, don Gabriel es un hombre negro formado como un caballero dentro de una estructura que no le acepta, de una aristocracia que no le acepta por el color de su piel. Y por otro lado, si nos vamos al Nasser, es un musulmán en un mundo cristiano, que esto sí era más habitual en Castilla. O sea, por ejemplo, Alfonso X tenía vasallos musulmanes, pero el ambiente donde él está, que esto es lo verdaderamente importante, no le acepta porque Sancho le considera, pues esto, un hereje, un sarraceno al que lo mejor podría hacer era cortarle la cabeza y quitárselo del medio, ¿no? Por otras cuestiones también que de fondo, como la riqueza de Isabel, etc. Entonces, efectivamente hay esos paralelismos, ¿no? entre estos personajes, y yo creo que es la forma en la que al final estas dos novelas están dialogando entre sí, ¿sabes? Porque hablan también de cosas por el fondo, esas corrientes telúricas que hay en las dos novelas, ¿no? Al hablar del sexismo, del machismo, al hablar de la falta de libertad, la intolerancia o la tolerancia en algunos casos, pues están en las dos novelas, ¿no? De fondo se está hablando de ese tipo de cosas. ¿Y por qué la necesidad de incluir estos dos personajes, al Nasser y a Gabriel, en las novelas? Bueno, pues a colación de lo que te estaba diciendo, tiene que ver con el hecho de lo que significan, en este caso en concreto, los seres marginales. O sea, es decir, al final el ser humano tiende a proyectar o a tener o a dejarse llevar por esos parásitos que son los prejuicios, ¿no? Y de juzgar a otros, ya sea por el color de su piel, ya sea por su tendencia sexual, ya sea por cualquier cosa imaginaria que a alguien se le pase por la cabeza, porque al final parece que nos buscamos cualquier tipo de motivos, porque viene del pueblo de allí o porque viene de no sé dónde, ¿no? Al final parece que tenemos que buscar motivos para rechazar a nuestros congéneres. Y yo creo que el hecho de la necesidad que yo tengo a la hora de explicar esto, cómo era entonces estas situaciones, cómo era en el siglo XVIII cuando estamos hablando de Castamar, o cómo era en el siglo XIII cuando estamos en los 10 escalones, al final me hace recurrir a este tipo de personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, antes hablábamos del personaje de Doña Úrsula y de Isabel, ¿no? Esa forma que se enfrentan las dos al mundo son formas muy diferentes. Y en el caso de Doña Úrsula es una mujer que al final ha aprendido que lo mejor que puede hacer ante la vida es avasallar primero y preguntar después, ¿no? Isabel es una mujer que sufre unos maltratos tan salvajes que está completamente anulada, pero que en un momento determinado va a reconstruirse, va a buscar esa fuerza interna interior. Y las dos tienen este recurso, ¿no? Esa búsqueda interior de cómo son ellas en realidad y cómo la sociedad les obliga a ser también en algunas circunstancias. En una porque se la anula y en la otra porque avasalla a quien sea con tal de no ser anulada. Entonces, al final yo creo que tiene que ver con las cosas que yo quiero contar por debajo, el hecho de que haya estos posibles binomios. No, te lo preguntaba especialmente por el tema de Gabriel, porque es casi una rareza de la época. O sea, sí, incluso, sí, no sé si hubiera sido, no sé, has investigado muchísimo más que yo, pero si hubiera sido posible que se diera un caso de Gabriel en la España de esa época. Hubo casos de hombres negros o mujeres negros. Por ejemplo, en Inglaterra hubo una mujer negra en concreto que se llamaba Bell, hija de esclava, de hecho, que fue criada por el magistrado del Tribunal Supremo, lo que sería el Tribunal Supremo de Inglaterra. Su tío era un gran almirante que se enamoró de una esclava y tuvieron una hija, y se la encargó a su tío, que era este magistrado que te digo yo, que era como el presidente del Tribunal Supremo allí. Y de hecho creo que hay una película que lanzaron, no sé, que se llama así, Bell, escrita Bell, y hay un cuadro de ellas con su prima, las dos. Era curioso ver cómo ella, que sí tenía dote por parte de su padre, incluso había aristócratas que esto del color de piel pues lo habían obviado, porque tenía una dote bastante cuantiosa al parecer. Y por otro lado, mientras que su prima, que era blanca pero no tenía dote, pues a veces se la apartaba, ¿sabes? O sea que hubo pequeños casos. No deja de ser algo extraordinario, como dices, Hernán, ¿no? Es decir, yo al final utilizo esa causa un poco extraordinaria de Gabriel, esa formación de cómo un hombre negro se educa dentro de
gran ducado, ¿sabes? Y no deja de ser esa jaula de oro, precisamente para ver cuánto hemos cambiado respecto de aquella época. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si en España nuestro rey se hubiera casado con una mujer negra? Por ejemplo, yo pregunto esto. ¿Qué pasaría entonces? ¿Lo aceptaríamos tal cual? ¿Lo aceptaría el pueblo español, por ejemplo? ¿Lo aceptaría la Casa Real? ¿Lo aceptarían los aristócratas en general? No lo sé. O sea, esto son preguntas que yo creo que están puestas ahí para que por lo menos reflexionemos de cuánto hemos cambiado respecto de esto. Porque a veces pensamos que no hemos cambiado, pero en nuestro mundo sigue habiendo racismo, sigue habiendo machismo, sigue habiendo mujeres que mueren precisamente por este patriarcado generalizado que se ha extendido y durante toda esta historia. No es que esté ahora, sino que no es algo nuevo, sino que ahora se le reconoce, ¿no? Se le pone cara, pero ha estado siempre. En ambos libros tratás temas centrales como lo venías diciendo, los prejuicios de la época, los maltratos por la vida o por la sociedad en la que vivía cada uno de estos personajes. ¿Por qué la necesidad de irte tan atrás en el tiempo para tratar, para novelar estos temas? Claro, bueno, es cierto, podríamos tratar los mismos temas seguramente desde una óptica mucho más actual, sin ningún lado, pero aquí ocurren varias cosas, ¿no, Hernán? Una es, bueno, mi pasión por la época. O sea, hay una de las cosas que creo que siento es, o que por lo menos la literatura para mí tiene ese poder de trasladar al lector a otras épocas, a vivir, o por lo menos acercarle a otras épocas, aunque siempre están distorsionadas, porque, no sé, creo que era Nabokov el que decía que todas las novelas eran mentira, ¿no? O sea, que al final no dejan de ser como acercamientos en un momento determinado a un contexto histórico, pero que no estamos allí para vivir, ¿no? O sea, o escribimos en nuestra época de nuestra época, o si no, lo demás son acercamientos un poco más o menos cercanos, más o menos exactos, pero siempre hay una interpretación por parte del autor. Pero bueno, dejando esta parte, yo creo que tiene que ver, por un lado, con esta pasión que te digo por poder viajar, yo como autor y como lector o primer lector de mis obras, y también hacer viajar a otros tiempos y recrearlos. Pero también tiene que ver con esta otra parte que te digo de mirar hacia el pasado para aprender de él, ¿no? O sea, para suscitar la reflexión, para suscitar. Tal vez esto me viene por estar así un poco más tarado de la cuenta, haber estudiado filosofía o alguna historia de esto, ¿sabes? No me dieron la pastilla a tiempo, alguna historia, no sé. El caso es que digamos que a lo mejor por formación, y ahora ya lo digo en serio, me lleva a reflexionar sobre gran parte de las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo y qué cosas estaban ocurriendo antes de la misma forma, ¿no? Esto de mirar hacia el pasado para tratar de no, por lo menos de no caer en los mismos errores o de no tropezar con las mismas piedras. Me da que el ser humano está condenado a hacerlo, pero bueno, por lo menos es un intento de no tanto moralizar de la gente, sino el hecho de reflexionar sobre ello, que luego cada uno saque sus conclusiones. Estamos conversando con Fernando Muñez. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, One Year of Love, la versión de Queen. But you light the fire in me.
Escuchábamos a Queen interpretando One Year of Love, tema que eligió Fernando Muñiz para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, imaginaba que me lo ibas a preguntar, Hernán. Pues mira, me vienen varias cosas a la cabeza cuando oigo One Year of Love. La primera es que me traslada a Los Inmortales. O sea, que es una película de culto. Es una película que cuando se estrenó pasó un poco inadvertida, ¿sabes? O sea, no tuvo... Pero luego en el VHS, o sea, cuando ya salió a nivel blockbuster, o sea, lo que fue en vídeo y tal, todo el mundo se volvió loco con esta película, ¿no? Y yo la recuerdo que tengo mucho cariño por aquella época, ¿no? Porque disfrutaba muchísimo jugando al rol y sigo disfrutando, lo que conste. Soy un apasionado jugador de cualquier cosa que se ponga con un tablero o sin tablero, o sea, me encanta. Y entonces Los Inmortales me pareció un guión maravilloso y esto es lo primero que me trae a la cabeza. Me trae a la cabeza la película y por otro lado me trae a la cabeza todos aquellos buenos momentos que vivimos jugando al rol, oyendo este tema, ¿sabes? De ahí que venga lo de One Year of Love, ¿sabes? Empezaste a escribir muy chico, a los 14 años habías escrito una novela. Es interesante que un chico de 14 años empiece a escribir una novela, porque normalmente uno empieza a escribir cuentos. Digo, lanzarse una novela y encima 800 páginas como terminó siendo esa... Oye, la tengo por aquí, espera, que yo creo... La tengo por aquí porque hay veces que en los clubs de lectura me la piden. Me dicen, oye, ¿no tendrás por ahí esto? Y la tengo porque creo que en el último... Ah, pues no. Ah, sí, mira, está aquí. Quería que... Mira, o sea... No miento, o sea, cuando digo esto no miento, porque claro, todo el mundo dice, ¿y esto? Bueno, estos son los legajos que yo me escribí, o sea, lo puedes ver aquí, no miento cuando digo que está escrito a mano, y esto tiene, pues si yo, cerca de 30 y pico años, tío, tendrá estos legajos escritos, ¿sabes? Bueno, ahí solo sale blanco y tal, pero bueno, porque solo está escrito por una media página, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno... porque entre cambio y cambio de capítulos se queda ahí. Pero, o sea, son, como ves, 800 y pico páginas escritas a mano que yo me escribía y a ver, en realidad no es que yo esté pensando demasiado en... cuando escribí esto, no estaba pensando demasiado en si lo que estaba haciendo era una novela o no, o sea, o qué pretensiones tenía. Yo quería escribirlo y como me divertía tanto escribirlo, pues la escribí. O sea, no le di demasiada importancia al hecho. Y yo creo que la escritura tiene que ver con eso, ¿no? Por lo menos en mi caso. En mi caso tiene que ver con no darle importancia a las cosas. No decir, estoy haciendo una novela y esto es una cosa así como muy sesuda. O estoy haciendo un cuento maravilloso. O sea, creo que al final las cosas hay que hacerlas. Y creo que la ventaja de ser escritor en este sentido es divertirse. Hernán, si no te divierte, yo por lo menos disfruto muchísimo cuando estoy escribiendo porque soy el primer lector de esto, soy el que está descubriendo la historia. Tengo algunas prerrogativas mejores que el lector normal, que el lector le das la historia hecha y se lo empapa y recrea este mundo que yo a priori le propongo, pero yo tengo las ventajas, pues algunos hándicaps como de cambiar ciertas cosas. Relativamente, ¿eh? Luego ya, una vez que los personajes están creados, ya no es tan fácil de manejarlos. Pero sí, o sea, creo que esto es la clave, ¿sabes? Entonces yo cuando tenía 13, 14 años y empecé a escribir esto, pues claro, no me planteaba demasiado las cosas, o sea, las escribía porque me apetecía escribirlas y ya está. ¿Y con qué soñaba ese chico de 14 años? ¿Qué quería hacer? Pues mira... Lo que sí tenía claro el chico de 14 años es algunas cosas que sí quería. Lo primero es que sabía que quería escribir. Eso lo tenía... Yo ya escribía, o sea, escribir cuentos lo escribía desde antes. Yo escribía narraciones más o menos largas y se las escribía a mi hermana, tal y cual. Este en concreto, este tiene su historia. No sé si contarlo aquí porque si luego se lo pongo a mi padre. Este tiene en concreto porque yo decidí, así motu propio totalmente, que me tenía que ir de clase para escribir esto. O sea, yo por las tardes teníamos la jornada, no sé cómo será allí en Argentina, pero en España íbamos hasta mediodía, comemos y luego clase por la tarde. Hasta las 5 creo que era. Bueno, pues yo las 2 clases estas que había por la tarde decidí que no tenía por qué darlas y me iba al parque que tenía al lado del colegio a escribir. Entonces un buen día llegué a casa y mi padre me dijeron, ¿dónde has estado?
Y yo le dije, no, en clase. ¿En clase? ¿Cómo que en clase? Bueno, y claro, me dijo, estás castigado, dime qué has estado haciendo y con quién has estado. Porque mi padre debía pensar, yo qué sé, este se me ha vuelto drogata, está en una banda de, yo qué sé, de estos, en fin. Y cuando le enseñé que llevaba por los 300, 400 folios escritos, mi padre, el hombre, no daba crédito. Me miraba como diciendo, se me ha salido un tarao mental. En fin. O sea, esto fue un poco la historia, ¿sabes? Pero bueno, esto es con lo que soñaba yo cuando tenía 14 años, en crear mundos, simplemente. Ahora, dentro de eso, vivías también en un mundo de creación, porque tanto tu padre como tu tío eran directores de fotografía, de publicidad, y vivías en los sets de creación y también tenías un mundo... Tenía esa segunda parte. Yo siempre me he sentido más escritor que cualquier otra cosa. A mí los guiones me llegaron, casi te diría, en una segunda etapa. Claro, mi padre era director de producción, tenían su propia empresa con mi tío, que también era director de fotografía, ha sido uno de los más grandes directores de fotografía que hubo en esos años en España, entre los 80 y 90, ¿sabes? Y ganaron Cannes varias veces. O sea, yo tuve la suerte de poder estar en muchos rodajes donde ellos estaban trabajando y ver cómo funcionaba la técnica cinematográfica en ese sentido. Y bueno, esto me permitió, me llevó a que en un momento determinado yo tenía claro que quería estudiar filosofía. Esto fue otra de las cosas que, bueno, en algún momento mi padre o alguien enarcó una ceja así como diciendo, pero esto sirve para algo, te va a dar de comer. Y yo, tú no te preocupes, que ya me... ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir, no? Filosofía, Dios mío. Pero bueno, el caso es que yo tenía claro que quería estudiar filosofía, que quería seguir escribiendo y que me quería dedicar al mundo de los libros. Y en paralelo quería quería rodar todo lo que yo pudiera, ¿no? Me ha sorprendido, por cierto, Hernán, que habéis descubierto lo de Requiem. O sea, esto fue el primer corto que rodé yo con mi amigo, mi hermano, que es Javier Ramírez, y lo rodamos y lo presentamos en Elche hace ya años y años. Me acuerdo que nos dejamos allí casi 6.000 euros por ahí andarían, o 4.000 de lo que sería ahora, para poder rodar aquel corto maldito. Pero bueno, me ha parecido brutal que el hecho de que lo hayas recuperado de algún tipo de información que hay por ahí, porque, bueno, no sé, me ha hecho ilusión recordar que rodamos algo llamado Requiem. No sé por dónde iba, me he ido. No, contando un poco la doble experiencia. Claro, entonces al final, ¿qué pasó? Que bueno, es cierto que en un momento determinado yo me tiro por escribir algunos guiones, porque los guiones me tenían la facilidad entonces, sobre todo cuando era más joven, de poder de escribirlos rápidos, y porque al final, pues bueno, si yo tengo que hablar del siglo XVIII en una novela, tengo que investigar mucho. En un guión, pues pongo Palacio, siglo XVIII, y ya vendrá el de arte a decir exactamente cómo es ese palacio, qué cosas tiene o qué cosas no, ¿sabes? No tengo que hacer una investigación histórica igual. Entonces, en aquella época, que todavía no he aprendido a lo mejor a investigar, como luego la carrera te forma para hacer otra serie de cosas, ¿no? Me era más sencillo escribir un guión con la escaleta del guión y tal que a lo mejor una novela tal cual. Pero es lo que te digo, siempre ha sido como algo en paralelo que yo he llevado a mi actividad profesional con los libros. Ahora, o sea, que he rodado publicidad y he hecho cosas de ese tipo porque siempre me ha llamado, ¿no? Y como muy bien decías, en el 2012 rodé mi primera película con Rodolfo Sancho y bueno, en fin. Ahora, dentro del proceso interno, el proceso creativo interno, sí. ¿Cuál es la diferencia que sentís a la hora de crear una película? Porque el director es el que crea la película finalmente, porque el guionista hace todo, pero el que decide después esto se cambia, es el director. Y en la escritura de un libro. Bueno, hay grandes diferencias. Primero, por el lenguaje que estás manejando, ¿no? O sea, en primer lugar, el lenguaje es diferente. La literatura tiene otra serie de herramientas que en el cine no se manejan de la misma forma. Quiero decir, no es que no existan, pero no son iguales, ¿no? O sea, por un lado,
el lenguaje literario te permite estar en un discurso interno de los personajes, en los pensamientos internos de los personajes. Esto a nivel cinematográfico, bueno, puedes utilizar la voz en off, pero no puedes estar utilizando la voz en off durante toda la película contando lo que siente el personaje. Para eso hay un actor o una actriz que son los que muestran cómo se siente el personaje, y a veces lo mejor de todo es que lo muestran y no necesitan tener palabras para decirlo, ¿no? O que incluso muestran cosas contrarias a lo que están diciendo, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que es el lenguaje, pero luego ya en el sentido creativo propiamente de lo que es ya la estructura de ambas cosas, bueno, la escritura es algo que se hace en soledad completamente. O sea, además, de hecho, yo por lo menos, no sé el resto, pero creo que debe ser así, es una intuición nada más. Yo necesito estar solo para crear, necesito evadirme y estar solo fluyendo. Normalmente tardas en entrar en el texto media hora o una hora hasta que ya fluyes en él y ya te vas llevando. Y si en un momento determinado alguien te interrumpe, eso es un proceso que casi tienes que volver a empezar, ¿no? El proceso creativo a la hora de trabajar en una película es muy diferente porque necesitas de un diálogo con los jefes de departamento que tienes alrededor, ya sea el director o directora artística, ya sea con la directora o director de fotografía. Es decir, con cada uno de los jefes de departamento tienes que estar en un constante diálogo, tienes que crear, pero tienes que armonizar, digamos, todas esas voluntades en una única dirección. Y eso a veces no es fácil, ¿no? Porque hay personas que quieren aportar también su grano de arena y a veces ese grano de arena no está dentro del buque que tú quieres llevar. Y entonces tienes que decir que no. O hay veces que sí está e incluso lo mejora, ¿sabes? Y tienes que saber decir que sí. Entonces no es algo fácil. Creo que era Kubrick el que decía que uno empezaba una película él solo, pero a medida que iba pasado el primer día ya empezaban voces en la ducha alrededor, ¿no? Y que iban hablando, pues... yo creo que el proceso creativo es completamente diferente, ¿sabes? Estamos conversando con Fernando Muñoz. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Fernando Muñoz. Recién hablabas de las diferencias en el proceso creativo de filmar una película y de escribir una novela. ¿Qué sentís cuando escribís? ¿Qué siento? Siento los personajes. O sea, yo no puedo escribir si no estoy en el personaje. Tengo que estar en los personajes, igual que un actor se mete en su personaje, yo tengo que estar metido en los personajes. A mí son lo que... Soy un escritor de brújula y para mí eso significa que no me hago una escaleta previa.
no tengo una escaleta de lo que voy a escribir, son los personajes los que me guían, y eso significa que tengo que estar muy bien, tengo que tener aprehendidos muy bien la naturaleza de los personajes, para que sean estos los que al final me conduzcan, me lleven, y claro, al principio, bueno, les puedes modificar un poco, pero luego toman sus propias decisiones, ya no son tan fáciles de llevar, ¿no? O sea, digamos que al final es muy difícil dominarlos, porque tú puedes pensar que querías que hicieran tal, pero al final el umbral de posibilidades del personaje ya está tan acotado que tienes que llevarlo por donde ellos te están diciendo, ¿no? Eso te obligas a cambiar toda la novela. O sea que arrancás la novela sin saber a dónde termina. Sí, hay veces que tengo, lo que sí tengo muy cogido son la naturaleza de los personajes, muchos los desarrollos, los secundarios se van desarrollando también. Hay veces que tengo como pequeños puntos a los que yo quiero llegar, que a veces llego y a veces no. Hay veces que no sé cómo va a terminar la novela, o sea, la gran mayoría de las veces no lo sé. O sea, entiendo que va a terminar de una determinada forma, pero no sé exactamente cómo. Lo voy a descubrir por el camino. Es lo que te decía antes de divertirme. ¿Y cómo es tu proceso de trabajo? Porque, digo, voy a decir, no sé si la palabra es la justa, ante una anarquía así, porque no tenés idea de dónde va a salir cada cosa, ¿cómo te propones el proceso de trabajo? Porque, aparte, tus novelas tienen mucho de investigación histórica, culinaria, religiosa, dependiendo cada cual. Digo, ¿cómo esquematizás para trabajar en eso? Está muy bien, muy buena la pregunta. Hay dos partes fundamentales, ¿no? Una parte es la parte que tiene que ver con la investigación histórica que yo estoy haciendo, ¿vale? Y otra con la historia que yo quiero contar. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? La investigación histórica, esa normalmente voy de lo grande a lo pequeño. O sea, yo normalmente me hago un marco histórico para saber en qué tiempo estoy, de qué forma hay, quién es el rey tal, cuál es el rey cual es la reina de no sé dónde. O sea, digamos, qué intereses había, cómo estaban cruzados, pero de una forma un poco general, como un marco para, digamos, introducir yo, inocular yo mi historia. Al final yo no dejo de utilizar ese viaje histórico también para contar mi ficción, la propia ficción que yo quiero contar. Y entonces, una vez que yo ya tengo ese marco histórico creado, me voy a lo pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, el de los 10 escalones, o sea, pues lo primero que hice fue averiguar cómo era Castilla, más o menos ya lo sabía porque lo había estudiado, pero hay cosas que uno no conoce hasta que no las investiga. Y entonces, pues bueno, pues saber que Alfonso X estaba en el reino de tal, Martín era el papa en Roma, tenían sus rollos entre unos y otros, y que, bueno, pues que estaban medio en guerra con Aragón también, el papado, y no sé cuántos. Digamos que eso es como el genérico. Pero luego a mí ya me empieza a interesar las cosas que pasaban dentro de las abadías. Cómo era esa vida dentro de las abadías. Y entonces, pues bueno, ya empiezo a investigar que si van en torno a las horas, que eran monótonas, que si tal, que si estaban divididas entre conversos y cultos y tal, y no sé qué. Entonces, ya a partir de ahí, lo que hago es prepararme muy bien toda esta documentación y luego ya me pongo a escribir. Y cuando tengo alguna duda, consulto automáticamente todo lo que tengo o lo que necesito consultar. Pero digamos que este es el método: levantarse por las mañanas muy pronto, escribir. A veces hago una pequeña parada, pero escribir, termino de comer, escribir, hasta que se termina la jornada laboral, pero hay veces que termino a las 10, otros, pues depende del día, ¿sabes? Ambas novelas tienen personajes muy marcados. O sea, no hay un protagonista en ninguna de las dos. Es decir, hay uno, pero hay varios que son protagonistas. Puede ser coprotagonista, podría ser de la novela. Y hay algunos personajes muy, muy fuertes. Por ejemplo, el caso de Enrique de Arcona en la cocina de Castamar y Sancho en los 10 escalones. ¿Cómo trabajaste con ellos, que son dos personajes cínicos y despiadados? Sin duda. Bueno, te diría que don Enrique de Arcona es un personaje... Son diferentes entre sí, ¿vale? O sea, don Enrique de Arcona de antemano es bastante más inteligente que don Sancho. La astucia de don Sancho es una especie de astucia, como te diría, salvaje, animal, como muy brutal, ¿no? Es como muy como que hace lo obvio, ¿sabes? O sea, quiero esto, pues entonces voy y lo tomo, ¿sabes? Y don Enrique es otro tipo de personaje. Es un personaje
que posiblemente no terminaría como termina dentro de la novela si no estuviera huyendo de sí mismo. Quiero decir, don Enrique Argona es un hombre que, si te das cuenta, siente poca empatía por el género humano en general, ¿vale? De hecho, por su padre y su madre no sentía ninguna. Hay varios momentos en la novela en los que deja claro que esto es así. Luego, por otro lado, te das cuenta de que sentía una gran devoción por su tata, a la cual maltrataba. De hecho, se subía a caballito y la golpeaba con una fusta y cosas de este tipo, y decía, ay, señorito, déjeme, y el otro, sigue. Pero luego, cuando se muere la tata, es por la única persona que llora, ¿sabes? Es esa contradicción que tiene. Y con el caso de Alba le pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, es un personaje que al final huye de sí mismo porque no quiere verse como el culpable de la muerte de Alba. Él no quiere verse como tal, prefiere culpar a don Diego de todos sus males y realizar su venganza sobre don Diego, porque es la única forma que tiene de exculparse a sí mismo y quitarse. Y al final, cuando don Diego, en ese duelo en el que están al final y le dice, reconozca usted ya de una vez por todas que fue usted el culpable de la muerte de mi mujer, él ya está muerto, porque cuando se da cuenta de que es un cadáver en vida, ¿no? Bueno, este es el personaje de don Enrique de Arcona. Sin embargo, don Sancho se mueve en otros parámetros completamente diferentes. Los dos tienden a hacer crueldades y son despiadados, como muy bien dices, pero la motivación que tienen por dentro es muy diferente. Don Sancho es un hombre que vive para poseer las cosas, vive acaparando, o sea, mientras que don Enrique nació en la riqueza y, entiéndeme, no necesita, o sea, para él yo creo que la riqueza es algo que consustancial a él, digamos que puede aumentarla, pero no es una cosa como de necesidad. Para don Sancho, el poseer las riquezas, el ser el hombre más poderoso de esa tierra, el ser el cabeza, digamos, de los nobles de esa tierra, es como lo más importante que tiene, ¿no? Y por encima de todo, poseer las riquezas del mundo. O sea, esto es una de las cosas, es una avaricia desmedida. Pero una avaricia no por la riqueza en sí, sino por la posesión en sí, por el hecho de que se lanza por todas y quiere todo. Entonces solo teme a una cosa, que es el infierno, es decir, por lo que le pasa con su padre, que le mete las manos en las ascuas por escupir a un capellán que ellos tienen, y le dice, esto es lo que te ocurrirá si vuelves a atentar contra un ministro de Dios en la tierra, ¿no? Y le quema todas las palmas de la mano en las ascuas. Y entonces él ha aprendido que la vida es así de brutal. Él ha aprendido de que para ganar las cosas hay que pues bajar donde están los musulmanes y matarlos y conseguir las riquezas y ganar posesiones y todo lo mide en esos términos. Todo lo mide en esos términos. Y entonces, claro, su inteligencia está siempre basada de esta forma. Es una astucia, pero siempre sometida a el hecho de querer poseerlo todo. A diferencia de la costanera Castamar, en el personaje de Sancho te adentras en la descripción puntual del maltrato. Porque sí, Enrique claro, mandaba a matar, ¿no? Pero claro, este lo ejecutaba de propia mano. ¿Te costó escribir esa parte? mucho. Me costó muchísimo escribir esa parte porque, si te das cuenta, una de las cosas que yo no quería era que pudieran decirme que utilizaba la violencia como espectáculo, una violencia además de ese tipo que tiene tantas, hay que tratarla con mucha sensibilidad por lo que significa. Entonces, precisamente por eso, si te das cuenta, esa violencia siempre está, cuando se produce, quiero decir, siempre está del lado de la víctima. O sea, siempre se ve como uno, por eso ha habido mucha gente que me ha dicho, joder, esto es difícil de leer, ¿no? O sea, esto es difícil. Y claro, al final yo digo, es que no quería que pareciera en ningún caso que yo podía dulcificar lo que es un maltrato, y más un maltrato en aquella época, no porque haya diferencias. O sea, en el caso de Isabel, pues al final sobrevive, ¿no? No sé si decir esto, lo mismo hago un spoiler, pero sobrevive. Pero a día de hoy hay muchas mujeres que no lo hacen, quiero decir. Este es nuestro drama. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque al final hay un orgullo masculino ahí muy mal entendido, ¿sabes? Y muy no nos han enseñado a manejarlo bien, o debemos reaprender a manejarlo mejor, ¿sabes? Y esto yo creo que es una de las cosas que yo quería mostrar, ¿no? O sea, el maltrato, una de las cosas que estuve investigando, por ejemplo, era que, porque claro, ¿cómo investigas el maltrato de la Edad Media donde no existían denuncias, o las que había
eran muy pocas y muchas veces no eran lo verdaderamente importante de lo que estaba ocurriendo. Pues acudí a las fuentes de cómo se legislaba, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo una que la pongo siempre como ejemplo, que es por cortar el pecho a tu mujer, no sé, era una cantidad, 200 maravedíes. Y claro, yo decía, si un legislador tiene que poner esto como una ley, es que ocurre. O sea, el problema era este, ¿no? O sea, que había hombres que se dedicaban a cortar el pecho a su mujer, porque si no, no existiría una ley que castigara esto. Y era este tipo de cosas las que más o menos intuías por dónde iba la historia, ¿sabes? Más o menos. Pero vamos, esta era mi intención, ¿sabes? Y me costó mucho, meterme en esto me costó mucho. Yo tenía que salir y decir, oye, este tipo no soy yo. Esto es parte de la historia, ¿sabes? Entiendo que es posible que haya habido mucha gente, sobre todo en España, que me lo han dicho, que les ha costado leer esto, pero yo creo que haría un flaco favor a muchas mujeres que a día de hoy pueden estar siendo maltratadas y yo pasara por aquí de puntillas sobre esto, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, bueno, de ahí la crudeza del asunto, porque el maltrato... Estamos conversando con Fernando Muñiz. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, The Kiss, la versión de Trevor Jones. Era Trevor Jones ejecutando The Kiss de la banda de sonido del último Moicano, tema que eligió Fernando Muñiz para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, este tema me lleva, me hace sentir la aventura. O sea, esto te soy absolutamente seguro. Te soy completamente sincero, quiero decir. Verás, la primera vez que yo oí este tema, el de Kiss, fue en unos antiguos, vienen a ser como el Corte Inglés. No sé si allí tenéis el Corte Inglés. Bueno, pues aquí había... Las grandes tiendas. Las grandes tiendas, sí. Bueno, pues aquí había la competencia antigua que se llamaba Galerías Preciados, hacía muchísimo tiempo. Tenían estos sitios donde tú entrabas, los recordarás, y tenían unos cascos puestos así, y tú le dabas al play y escuchas. Y yo un día llegué por allí, me gustaba escuchar mucho las bandas sonoras, porque como te he dicho, las utilizamos cuando vamos a jugar al rol, cada uno interpretando personajes, no sé qué tal, ponemos música. Y en este momento yo coge los cascos y recuerdo aquel momento en el que pum, sonó
de Kiss, el tema este de Trevor Jones de The Last of Mohicans, y dije, hostia, me llenó de aventura. De repente yo ya me vi cabalgando, ¿sabes? Con el arco y las flechas, intentando salvar a Cora porque estaba allí luchando con los hurones y tal, y entonces yo ya dije, hostia, y este recuerdo lo tengo tan grabado dentro que hay muchas canciones que me recuerdan muchas cosas, pero este sentimiento de estar viviendo la aventura me transporta muchísimo de Kiss. O sea, el beso de Trevor Jones, maravilloso. En tus dos novelas están cargadas de imágenes. O sea, uno las va leyendo y no solo es el transcurrir de la historia y lo que querés narrar, sino que uno puede imaginar cada uno de los ambientes en los que se mueve en estos personajes, tanto en los palacios de la cocinera de Castamar, los palacios y las cocinas de la cocinera de Castamar, como en la abadía y los castillos de los 10 escalones. ¿Cuánto influye en tu escritura todo el aprendizaje y la experiencia cinematográfica que traes? Bueno, hombre, supongo que supongo que tiene que influir mucho, o sea, porque al final yo, claro, vengo de un mundo de la imagen también, ¿no? O sea, soy adicto a la literatura, pero vengo del mundo de la imagen y mis historias al final las recreo mentalmente, ¿no? Y supongo que a los lectores les pasa también igual. Yo a la hora de escribir ruedo la película. O sea, yo estoy rodando. O sea, hay alguien ahí detrás de mí que dice acción, y entonces ya yo empiezo a describir las cosas que ocurren, ¿no? Y entonces ahí ya está todo el equipo, el de sonido, la peluquería, el figurinista, ¿sabes? El director de arte, todos están ya, que han hecho su trabajo, y yo ya estoy viendo ahí en el combo qué cosas están ocurriendo. Pero bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la forma en la que yo me he formado a lo largo de todo este tiempo, y por eso a la hora de escribir yo creo que se transmutan un poco esas imágenes, ¿no? Tienen esa herencia, quiero decir. Bueno, al punto que la cocinera de Castamar nació como un guión de una serie, ¿no? Sí. y terminó siendo una serie también. Sí, bueno, no es que naciera propiamente, o sea, la historia de tal, hubo un momento en el que a mí se me ocurre esta historia de la cocinera de Castamar a raíz de una conversación que tengo con mi mujer, pero digamos que la historia de la novela tal cual está, no es que fuera previamente un guión, ¿vale? Lo que sí pasó es que yo tenía un guión de una cocinera agorafóbica y tal, o sea, parecido, pero situado en Hertfordshire, en Londres, ¿sabes? O sea, en Inglaterra. Y entonces, cuando yo termino de rodar mi peli, Rodolfo Sancho, me dice, tío, ¿por qué no te escribes una historia que tenga un personaje femenino y tal? Y entonces yo dije, bueno, pues voy a retomar esta historia de Hertfordshire, la voy a poner en contexto español y voy a escribir tal. Y escribí como 6 guiones para la serie, para presentarlo. Y el problema fue que cuando terminé y estaba escribiendo, se fue a presentar y dije, esto no puede ser una serie. Esto tengo que quitarlo del medio y hacer una novela como Dios manda. Y entonces aparté los guiones, y de hecho hay muchas diferencias entre esos guiones y la novela, precisamente porque al final la novela, cuando uno la empieza a escribir, es lo que te decía, empieza a crecer por otros lados, lleva otros ritmos, otras historias. Por eso te digo que tenía que ver con ese sentido, o sea, tuvo que ver Rodolfo Sancho también, que me lo pidió, que yo tuviera Hertfordshire ahí escrito, que se me ocurriera esa idea de la cocinera agorafóbica dentro de ese mundo pequeño, pero a la vez tan lleno de sabores. Y bueno, y también con mi madre, que si no lo digo luego me mata, que me dijo, hijo, escribe algo que me interpele a mí como lectora y tal, y bueno, pues a partir de ahí escribí La cocinera. Esto es, digamos, una amalgama de cosas, de donde salió La cocinera. Ahora, esto que decías de que cuando vas escribiendo te ves rodando es como que estás rodando la propia película, ¿te ves dirigiendo tus propios libros? Bueno, puede que sí o puede que no. No quiere decir que cada vez que... O sea, por ejemplo, en el caso de La cocinera, yo entendí que, aunque soy coproductor ejecutivo dentro de la serie y todo lo demás, y bueno, tenía voz,
pero no voto. Es decir, yo dije, oye, yo creo que esto es lo mejor. Bueno, ¿por qué? Porque al final tienes que entender que cuando se va a hacer una obra audiovisual, si no quieres que se haga, lo mejor es que no vendas los derechos y ya está. Pero si quieres que se haga y la van a hacer otros, bueno, más allá de que veas que tienen el espíritu de la novela, que está reflejado el espíritu de la novela, creo que lo mejor que puedes es aportar. O sea, esta por lo menos es la forma en la que yo lo veo, porque al final va a ser una obra diferente de tu obra. No va a cambiar nada, porque tu obra está tan escrita antes como después de la serie. Va a ser la misma obra escrita. Y todo el mundo que quiera saber qué has escrito tú tiene esa obra como referencia. Es la obra madre, digamos, la obra raíz de la que parte luego la serie como parte de una rama. Pero realmente la rama no deja de ser ya algo independiente a ti. Y no quiere decir que con eso vea que todas mis obras no puedo dirigirlas yo, tampoco es eso. O sea, hay obras que seguramente querré dirigir yo y que si se llevan al cine o a una serie, querré estar involucrado en el proceso creativo mucho más de lo que lo he estado en Castamar, y otras en las que entenderé que a lo mejor es mejor que lo haga otro, porque yo a lo mejor estoy escribiendo algo y no puedo atender a esto, o por lo que fuere, ¿sabes? ¿Ese es el caso de los 10 escalones? Buena pregunta, Hernán. Bueno, podría ser el caso, dejémoslo ahí, no me tires mucho más de la lengua. Podría ser el caso. No, la pregunta anterior venía relacionado a cuando alguien toma un guión, como decías vos, lo tiene que transformar en un lenguaje cinematográfico. Una novela tiene muchísimas historias paralelas y claro, una serie o una película no se pueden diversificar tanto porque el televidente, el espectador se volvería loco, y el director también para filmarlo. Para ahí una serie te da un poquito más de libertad porque al tener capítulos permite entrar en otras historias. Pero una cosa es que lo haga otro y muy diferente es uno agarrar su propia obra y tenés que descuartizarla para llegar a eso. Claro. Y muchas veces el autor no está dispuesto yo creo que a destruir su obra, por decirlo de alguna forma, y transformarla en otra cosa. En realidad tiene que ver con el criterio. O sea, en realidad, fíjate lo que te digo, Hernán, creo que a la hora de adaptar una novela tiene que ver con el criterio con el que la adaptas. Voy a poner el caso de Castamar porque es el que más me toca de cerca, ¿vale? Pero para que veamos, la novela está construida, antes tú lo has dicho, en torno a los personajes, ¿no? Es decir, la novela, el buque insignia de la novela es la historia entre Don Diego y Clara, ¿no? Y esa historia de repente empieza a avanzar y se empieza a abrir como una especie, pues eso, de afluentes, que son todas las demás historias, ¿vale? Y al final terminan cerrándose como si desembocaran en el mar. Ok, pero la importancia de esos afluentes es muy grande dentro de la novela, ¿vale? Es decir, llega un momento en donde Clara y Don Diego siguen siendo principales, porque no dejan de serlo nunca, pero están con otros coprotagonistas. Bueno, eso significa que el criterio de la novela es este, ¿no? Ellos son el hilo conductor, pero no quiere decir que sean los únicos protagonistas. En la serie, esto no ocurre así. En la serie, la única protagonista por encima de todos de una forma indiscutible es Clara. Clara es quien hace y realiza todas las acciones. Clara salva al rey. Clara, vamos, le falta duelarse prácticamente, o sea, acude también al duelo. Clara hace absolutamente todo, salva al rey, si no salva a su padre le falta poco, pero siempre es Clara. Clara es el centro y el epicentro sobre el cual orbitan todos los demás personajes. Y esto yo creo que es una de las cosas que hace que la serie y la novela sean diferentes, porque tienen criterios diferentes. Entonces pasa lo mismo, a la hora de hacer mi propia obra, como dices tú, descuartizarla y ponerla sobre un guión y llevarla a cine, lo más importante yo creo que tiene que ver es el criterio con la que la quieres llevar, el espíritu que quieres reflejar de esa obra, ¿sabes? Y si ese espíritu vas a tener que cambiar cosas. Dependiendo del criterio que hayas cogido, vas a tener que cambiar cosas, porque te lo va a pedir. Al final, cuando tú aterrizas una novela, tienes que aterrizarla conforme a un presupuesto, conforme a... Claro, o sea, hay cosas que tienes que saber que cuestan un dinero para poder hacerlo. O sea, si necesitas... En el guión, quiero decir, puedes poner la corte del rey Felipe V aparece. Vale, pero luego eso hay que ponerlo. En la novela lo puedes poner igual y puedes describir los 700 tipos de caballo que había, por poner un ejemplo tonto. Pero quiero decir que cuando llegue a la hora de la verdad, hombre, no vas a estar haciendo girar 4 caballos alrededor de la cámara
y para que parezcan que es que hay muchos y luego todos son todos el mismo y se nota. ¿Por qué? Porque eso al final se nota, ¿no? Necesitas aterrizar ese proyecto. Y entonces hay cosas que sabes que no vas a poder contar de la misma manera. Seguro. Fernando Muñez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Voces y Memoria. Fue realmente un inmenso placer. El placer ha sido mío, de verdad, Hernán. Ha sido mío. Gracias por invitarme. Ha sido un privilegio estar con vosotros. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Shell Argentina auspició este programa. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.